¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy nuevamente con ustedes, soy el maestro Adolfo Schott Flores. Vamos a continuar con el curso que empezamos, que se llama Diseño y elaboración de un cuestionario de visuanálisis en el SPSS a través de estadística descriptiva. Estamos entrando al módulo número 2, el cual es la elaboración y diseño de cuestionarios. El objetivo particular de este módulo es que el alumno distinguirá los diferentes tipos de cuestionarios que existen a través de la consulta bibliográfica del tema a fin de poder elaborar el más apropiado de acuerdo a su tema de investigación, con la finalidad de obtener un instrumento de recolección de datos cuantitativos acorde a sus necesidades de investigación. El objetivo particular que perseguimos es preguntarnos, en ese sentido nosotros también, ¿qué son las escalas de medición? En este video número 3. Les voy a compartir precisamente el tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, aquí estoy con ustedes nuevamente. Hace más de 100 años, en una época sin informática ni técnicas avanzadas de procesamiento de datos, Mark Twain acuñó una de sus frases más conocidas y geniales. Hay tres clases de mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Mark Twain, recuerden ustedes, fue un escritor norteamericano de la Guerra de Secesión, muy famoso por su humorismo. ¿De qué nos hablaba Mark Twain en esta frase? Bueno, decía mi maestro, el doctor Pueblita, mi maestro de maestría, eh, decía que la estadística es el arte de mentir, si está mal utilizada. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hacemos mal uso de la estadística, evidentemente es como la informática. Si nosotros metemos basura a la computadora, pues vamos a sacar basura. La estadística es muy fácil de manipular por personas que no son conscientes de lo que están haciendo. En ese sentido, creemos también que hay que utilizar adecuadamente la estadística. Veamos esta frase que está en la parte de abajo. Nuevos estudios estadísticos revelan que el matrimonio es la mayor causa de divorcios en el mundo. Si ustedes le preguntan a un alumno, seguramente les dirá que sí es cierto, porque la relación que ven en este sentido es una relación causal. O sea, el matrimonio es el antecedente del divorcio, pero obviamente esa no es la causa en este sentido del divorcio, ¿no? Aquí existe una correlación bivariada. Sí es cierto que para poder divorciarse tiene uno que estar casado, pero no sabemos en realidad cuáles son las causas que provocan esta situación. Vamos a hacer una pequeña introducción rápidamente a lo que es la estadística descriptiva inferencial, que es lo que vamos a ocupar precisamente para poder analizar los cuestionarios. ¿Cuáles son los conceptos básicos? La estadística es un conjunto de procedimientos para reunir, clasificar, codificar, procesar, analizar y resumir información numérica adquirida sistemáticamente. Permite hacer inferencias a partir de una muestra para extrapolarlas a una población. Aunque normalmente se asocia a muchos cálculos y a operaciones aritméticas, y aunque las matemáticas están involucradas en su mayor parte, sus fundamentos y uso apropiado pueden dominarse sin hacer referencia a habilidades matemáticas avanzadas. Yo siempre les digo a mis alumnos que no es necesario tener conocimientos muy avanzados de matemáticas para poder dominar la estadística. En un sentido amplio, para poder empezar a profundizar un poquito o tomar por lo menos las bases de la estadística, hay que saber sumar, restar, dividir, multiplicar, conocer la jerarquía de operaciones, que es muy importante, y por último también, y no menos importante, la famosa regla de tres. Esas tres operaciones o tres conocimientos básicos de cálculos mentales son importantes y no son matemáticas avanzadas en realidad. Es algo que vemos nosotros tanto en la primaria como en la secundaria. La obtención del conocimiento debe de hacerse de manera sistemática, por lo que deben de plantearse todos los pasos que llevan desde el planteamiento de un problema, pasando por la elaboración de hipótesis y la manera en que van a ser probadas. La selección de sujetos, que es el muestreo, los escenarios, los instrumentos que se utilizarán para obtener los datos, en este caso los cuestionarios, definir un procedimiento que se seguirá para esto último,
los controles que se deben de hacer para seguir, asegurar que las intervenciones son las causas más probables de los cambios, es decir, el diseño coincide, el cuestionario y también el trabajo de campo, hasta la elección del plan de análisis idóneo para el tipo de datos que se están obteniendo. Es aquí donde la estadística entra en el estudio, aunque pueden existir otras herramientas de análisis si se está haciendo una investigación de corte cualitativo. Recuerden ustedes que estamos centrados en una investigación de corte cuantitativo. El tratamiento de estos datos de investigación tiene varias etapas. En la etapa de recolección de datos del método científico se define a la población de interés y se selecciona una muestra o conjunto de personas representativas de la misma. ¿Qué significa esto? Bueno, del universo que vamos o de la población que vamos a estudiar, tenemos que sacar una parte representativa. Siempre les digo a mis alumnos que una muestra es una pequeña parte precisamente de la población total. Siempre me gusta dar este ejemplo de la sopa, ¿no? Si nosotros preparamos una sopa y necesitamos, por ejemplo, saber si está salada o no está salada, lo único que tenemos que hacer es meter una cucharadita sacar una cucharadita y probarla. Con esa cucharadita nos daremos si tiene la suficiente sal o le falta sal en este caso. Esa cucharadita de sopa es precisamente la muestra y el total de la sopa que está contenida en la olla es precisamente nuestra población. Es algo que se puede hacer por una inferencia en este sentido. También se realizan experimentos o se emplean instrumentos ya existentes o de nueva creación para medir los atributos de interés necesario para responder a las preguntas de investigación. Durante lo que es llamado trabajo de campo, se obtienen los datos en crudo, es decir, se va a hacer la investigación, sea al lugar donde planeemos, puede ser la población o un segmento de casas al que tenemos que ir a recabar la información, y las respuestas son directas de los sujetos uno por uno. Se codifican, es decir, se le asignan valores a las respuestas, se capturan y se verifican y luego son utilizados en las siguientes etapas. En la etapa de recuento se organizan y ordenan los datos obtenidos de la muestra. Esa será descrita en las siguientes etapas utilizando la estadística descriptiva. Todas las investigaciones utilizan estadística descriptiva para conocer de manera organizada y resumida las características de la muestra. No es otra cosa más que hacer tablas de frecuencias y porcentajes y obtener también con esto gráficos. En la etapa de análisis se utilizan las pruebas estadísticas, es decir, la estadística inferencial, si en la interpretación se acepta o rechaza la hipótesis nula. No veremos parte de lo que es la estadística inferencial, pero es también una etapa un poquito más avanzada de lo que es la estadística. En investigación, el fenómeno en estudio puede ser cualitativo, que implicaría comprenderlo y explicarlo, o cuantitativo para compararlo y hacer inferencias. Se puede decir que si se hace análisis con métodos cuantitativos, si se hace análisis, perdón, ¿cómo se llama? Métodos cuantitativos, y si, perdón, tengo un lapso, disculpen, y si se hace descripción, se usan métodos cualitativos. En ese sentido, nosotros podemos entender, vamos a ver lo que es la medición, ¿sí? La medición se puede decir que para poder emplear el método estadístico en un estudio es necesario medir precisamente las variables. Medir es asignar valores a las propiedades de los objetos bajo ciertas reglas. Esas reglas son los niveles de medición. Es decir, no medimos los objetos, sino medimos precisamente las propiedades. Es decir, está implícita la cualidad de la propiedad que se tiene o no. Una pregunta típica sería, ¿le gusta el café, le gusta el Nescafé? Y la respuesta sería 1 sí, 2 no. Si nos gusta, obviamente tenemos que contestar número 1. Si no nos gusta, tenemos que contestar en este caso el número 2. Eso significa medir. Y vamos a medir cuántas personas tienen ese gusto o no lo tienen. Cuantificar es asignar valores a algo tomando un patrón de referencia. Por ejemplo, cuantificar es ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay. En una muestra de 40 personas, hubo 15 hombres y hubo 25 mujeres. En este caso estamos, de alguna forma, cuantificando. Variable es una característica o propiedad que asume diferentes valores dentro de una población de interés y cuya variación es susceptible de medirse. Puede ser la edad, el sexo, la estatura,
el nivel socioeconómico, etcétera. Estas que ustedes pueden ver en la parte de abajo son precisamente en este caso variables sociodemográficas. Las variables pueden clasificarse de acuerdo al tipo de valores que pueden tomar. Pueden ser discretas o categóricas, en las que los valores se relacionan a nombres, etiquetas o categorías. No existe un significado numérico directo. Por ejemplo, 1 hombres, 2 mujeres, ¿sí? Aquí solamente en estas variables categóricas, el número 1 se asigna a hombres, el número 2 a mujeres. Puede ser a la inversa, el número 1 a mujeres y el número 2 a hombres. Esa situación no cambia. Solamente estamos categorizando en la codificación a donde pertenece cada uno de ellos, ¿sí? Y tenemos también las variables continuas o numéricas, en donde los valores tienen un correlato numérico directo. Son continuas y susceptibles de fraccionarse y de poder utilizarse en operaciones aritméticas, cosa que no tienen las variables categóricas. Un ejemplo sería cuando le preguntamos a alguien la edad. Tengo 25 años. Es un número concreto. La estatura, mido 1,76. ¿Sí? Mi índice de masa corporal, tengo 1,25 de índice de masa corporal, etcétera. También, de acuerdo a la cantidad de valores, pueden ser dicotómicas, que solo tienen 2 variables posibles. La característica está ausente o presente, como en el ejemplo de hombres o mujeres, perteneces a uno o perteneces a otro. O la otra sería la de arriba, la que veíamos anteriormente, que era la respuesta sí o no. Solamente hay 2 respuestas posibles y se conoce como una dicotomía. También tenemos la policotómica, que pueden tomar 3 valores en más, pueden tomar matices diferentes. Estamos ante situaciones de magnitudes continuas, por ejemplo, 3 sería bueno, 2 regular o 1 malo, o podemos tener unas respuestas, podemos tener 4, 5, 6 o 7 respuestas. Después de la parte número 3 del 3, precisamente, tenemos una pregunta policotómica. Policotómica significa muchas respuestas en este caso, ¿sí? Ok. En cuanto a una clasificación estadística, ya un poquito más compleja, tendríamos que son variables aleatorias, aquella en la cual desconocemos el valor porque fluctúan de acuerdo a un evento debido al azar. El ejemplo típico es el lanzar una moneda, no sabemos si será águila o sol. Al lanzar unos dados no sabemos cuáles de los 6 dados nos van a salir, ¿verdad? Entonces estaríamos buscando en este caso, o estaríamos ante un evento aleatorio, es debido al azar. Pero también tenemos las variables determinísticas, son aquellas variables de las que se conoce el valor. Un ejemplo típico en un experimento de estadística o de cualquier situación cotidiana sería pues el agua, ¿no? Un químico tendrá que tener 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para que sea precisamente agua, H2O en este caso. Siempre será el mismo resultado si el experimento es controlado. Es decir, sabemos el comportamiento de lo que vamos a obtener en este caso. También tenemos las variables independientes y las variables dependientes. La independiente es aquella variable que son manipuladas por el investigador. En este caso define los grupos. El ejemplo típico es, voy a hacer una relación en este caso causal. Aquí sí es una relación causal. El primer ejemplo de una variable independiente sería el aumento de la publicidad que yo le doy a un producto. Esa es la variable independiente. Es decir, aumento, disminuyo. En este caso voy a aumentar la publicidad. Y la variable dependiente son mediciones que ocurren durante el experimento o tratamiento. Resultado precisamente de la variable independiente es la que se mide y compara entre los grupos. El ejemplo, como consecuencia del aumento de la publicidad, esto traerá un aumento de las ventas del producto. Es muy probable que si yo aumento la publicidad, también se aumente en este caso las ventas. Vamos a entrar al tema que nos atañe ahorita muy bien, así la medición. Una medición se compone de reglas para asignar valores a los objetos de manera que representen cantidades de atributos. Resulta conveniente poner atención en 2 aspectos de esta definición. En primer término, indica que se miden los atributos de objetos, no los objetos mismos. Por ejemplo, no se mide una persona, pero puede optarse por medir su ingreso, cuánto gana, la clase social o el nivel socioeconómico, su nivel de estudio, la estatura, el peso, las actitudes, etc. En segundo término, la definición es amplia porque no especifica cómo se asignan los valores. En ese sentido, la regla es excesivamente simplista y transmite una falsa sensación de seguridad, ya que existe una enorme tentación de buscar en los números más significado de lo que realmente tienen.
Es frecuente que se atribuyan incorrectamente todas las propiedades de las escalas de números a los números asignados. Vamos a ver por qué esta segunda parte no es tan simple como parece, ¿sí? Considerando por un momento las propiedades de una escala de números, tomando como ejemplo las cifras 1, 2, 3 y 4. Se supone que el número 1 corresponde a un objeto, el número 2 a dos objetos y así sucesivamente. Se observa que la escala de números posee diversas propiedades. Por ejemplo, puede decirse que 2 es mayor que 1 y que 3 es mayor que 2. También podría afirmarse que el intervalo entre 1 y 2 es el mismo entre el 3 y el 4 y que a su vez es el mismo que hay entre el 2 y el 3 y así sucesivamente. También podría afirmarse que 3 es 3 veces mayor que 1, mientras que 4 es 4 veces mayor que 1 y 2 2 veces mayor que 2, etc. Cuando se asignan números a los atributos de los objetos, debe de tenerse mucho cuidado con la tentación de hacerse ese mismo tipo de afirmaciones con los números, ya que es improbable que sean válidas. Se deben determinar las propiedades del atributo y los números han de asignarse de manera que reflejen con exactitud las propiedades de ese atributo. Los errores en este punto pueden desorientar a investigadores y usuarios, sobre todo a investigadores novatos y usuarios de las investigaciones. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, tendríamos que analizar precisamente cómo se miden, en este caso, o cómo se miden a través de números los atributos de los objetos. Y se hace a través de ciertas escalas. Estas escalas que miden los atributos son la escala nominal, la escala ordinal, la de intervalo y la de razón. Vamos a ver la escala nominal. Las propiedades de la medición nominal son identidad y conteo. La palabra nominal significa nombre. Así como nosotros, yo me llamo Adolfo, me podría haber llamado Emiliano o Víctor Hugo o cualquier otro nombre, igual ustedes. Eso no define el concepto de la personalidad de nosotros, solamente es nuestra identidad. Nos distinguimos de las demás por nuestro nombre. La primera propiedad, la número 1, es que es exhaustiva, es decir, implica todas las opciones. ¿Perteneces en este caso a alguna de las categorías o no perteneces? Es decir, y está exhaustiva. Hay hombres o hay mujeres y solamente así los definimos en este caso. En el número 2, a los sujetos se les asignan categorías por lo que son exhaustivas y mutuamente excluyentes. Es decir, la variable está presente o no, tiene o no una característica. ¿Te gusta el café de grano normal? La respuesta es sí o no. ¿A qué profesión o en qué profesión te desempeñas? ¿O cuál es tu oficio? ¿O cuál es tu trabajo? Soy estudiante, puedo ser a lo mejor ama de casa, puedo ser también profesionista, tengo un oficio, soy trabajador, etcétera, ¿sí? Perteneces a una de ellas y nada más en este caso. También podría ser soy hombre o soy mujer, pertenezco a cualquiera de los dos sexos. Y se dice que son exhaustivas y mutuamente excluyentes porque no puede ser hombre y puede ser mujer al mismo tiempo, no puede estar en las dos categorías. También implica en este caso, en ese sentido estricto, identidad. Por ejemplo, eres hombre o mujer, tienes un número de uniforme asignado para tu equipo, eres usuario o no usuario, lo que decía precisamente el café, alguna ocupación, y la medición estadística permitida para la escala nominal es la moda. En este caso, recuerden ustedes que la moda es el número que más se repite. Voy a poner, en cada una de las escalas voy a poner un ejemplo precisamente de la manera en que se diseña una pregunta en escala nominal y cómo se responde con estos 6 refrescos que ven ustedes aquí. Para que vean ustedes que todas las respuestas siempre van a estar basadas en esos 6 refrescos, pero vamos a realizarlos de manera diferente en cada una de las escalas de acuerdo a la pregunta que nosotros hagamos. La pregunta es, ¿cuál de los refrescos de la lista siguiente le gustan? Marque todos los aplicables. Tenemos la Coca-Cola, el Delaware Punch, Seagrams, Pepsi-Cola, 7-Up y Sprite. Aquí estamos ante unas respuestas que se llaman múltiples respuestas. Podemos contestar todas si nos gustan todas. Pero si, por ejemplo, a mí me gusta solamente el Seagrams, el 7-Up o el Delaware Punch, solamente voy a marcar esas 3. En ese sentido, estamos ante una situación de conteo. Y el número de la muestra que más se repita en este caso, a lo mejor Coca-Cola es la que gana con 320. Esa sería, en este caso, la moda. La escala ordinal.
Las propiedades de la medición ordinal son las siguientes. El nivel ordinal posee transitividad, por lo que se tiene la capacidad de identificar que esto es mejor o mayor que aquello. Es decir, podemos distinguir entre dos variables y decir que una es más importante o menos importante, es mejor, mayor, etcétera, que la otra. En ese sentido, se pueden establecer de alguna manera jerarquías. La parte 2 es muy importante. Las distancias entre un valor y otro no son iguales. Ahorita les voy a poner un ejemplo con la dureza de minerales que viene enseguida para que sepan ustedes por qué las distancias entre un valor y otro no son iguales. Y la otra implica orden, es decir, una cuestión está en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar. Así como los grupos de las escuelas se ordenan en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, se supone que sexto tienen más conocimientos que todos los demás y están en un orden de jerarquía en este caso. Los corredores que llegan a una carrera en primer lugar, pues obviamente son los que ganan en segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Entonces, hay un orden precisamente en este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los ejemplos de la escala ordinal? Bueno, la preferencia de marcas, la clase social, la dureza de minerales, los grados de estudio. La preferencia de marca sería, ¿qué marca prefiere? De los refrescos que acabo de ver. ¿A qué clase social pertenece? Y estamos obviamente en orden de clasificación porque tiene que ver con cuánto gana cada persona o cada familia. Los grados de estudio, ¿en qué grado estás? La medición estadística permitida sería la mediana que acumula, en este caso, a la moda. La mediana en ese sentido, nos tenemos que dar cuenta que es de un conjunto de datos o de números agrupados, en este caso, y agrupados del menor al mayor, es exactamente el centro de esos datos. ¿Por qué se dice que acumula a la moda? Las propiedades de las escalas es que la menos importante es la nominal, la segunda es la escala ordinal, pero la escala ordinal, además de que permite la medición estadística mediana, también acumula la anterior, que en este caso es la moda. Les voy a poner el ejemplo, aquí se lo decía yo a usted, respecto a la escala de la dureza de minerales. Es la escala de Mohs de dureza de minerales. Es una relación de 10 minerales ordenados por su dureza, de menor a mayor. Se utiliza como referencia de la dureza de un material dado. Fue propuesta por el geólogo alemán en 1825. Mohs eligió 10 minerales a los que se asignó un determinado número equiparable a su grado de dureza, estableciendo así una escala creciente. Empezó por el talco, que recibe el número 1, y terminó con el diamante, al que se asignó el número 10. Recuerden ustedes, el talco es el mineral más blando y el diamante es el mineral más duro que existe. Cada mineral raya a los que se tienen asignados a un número inferior a él, y lo rayan aquellos que tienen un número superior al suyo. Es decir, al talco lo rayan todos los demás, desde el diamante hasta el yeso. Al diamante no lo raya nadie. Al corindón solamente lo raya el diamante, pero no lo raya ninguno de los 8 anteriores, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver rápidamente esta tablita que es muy interesante. Por ejemplo, el talco se puede rayar fácilmente, dice aquí, con una uña. El yeso se puede rayar con la uña con más dificultad, es decir, un poquito más, a lo mejor hasta se te abolla la uña. La calcita se puede rayar con una moneda de cobre. La florita se puede rayar con un cuchillo de acero. Si ustedes pueden analizar, por ejemplo, la florita que se utiliza el cuchillo de acero, el acero raya la calcita, al yeso y al talco sin ningún problema. La patita se puede rayar difícilmente con un cuchillo. La ortoclasa se puede rayar con una lija para el acero. El cuarzo raya al vidrio. El topacio, rayado por herramientas de carburo de wolframio, que es uno de los minerales pues, más duros que hay. El corindón es rayado por herramientas de carburo de silicio. Y el diamante, que es el material más duro en esta escala, es rayado por otro diamante. Aquí tenemos un orden precisamente en cuanto a la dureza de minerales. Pero ojo, no podemos decir en este caso cuántas veces es más duro el diamante que el talco. Cuánto es más duro el diamante que el corindón. Sí hay jerarquías, pero en este caso no podemos determinar cuáles son las diferencias de jerarquías. Sí sabemos que hay algo más duro o que algo es mayor o menor. Es como en la escuela. No podemos decir cuántas veces más conocimiento tiene un alumno de tercero de secundaria que uno de primero. Y por esta razón tiene este tipo de asignación. Ok, continuamos. Un ejemplo típico de la escala ordinal sería el siguiente.
Atendiendo nuevamente al ejemplo de los 6 refrescos, por favor, ordene los refrescos de la lista siguiente de acuerdo con su grado de preferencia. Por cada uno, de modo que asigne 1 a su refresco preferido y 6 al que menos prefiere. Si yo, por ejemplo, como principal refresco me gusta el Seagrams, le voy a asignar el número 1. El siguiente de preferencia sería para mí el Sprite, luego la Coca-Cola, el Delaware Punch, y así sucesivamente hasta que ponamos un orden en la cuestión de la preferencia. Si analizan ustedes la pregunta, está hecha de manera diferente a la escala nominal. Las respuestas básicamente son las mismas, pero se responden de manera, en este caso también, diferente. Vamos a ver ahora lo que es la escala de intervalo. El nivel de medición de intervalo requiere distancias iguales entre cada valor. Por lo general utiliza datos cuantitativos. Las dos primeras normalmente son datos cualitativos, aunque la escala también de orden, asignándoles números, también toma ese tipo de ejemplos de escala aritmética prácticamente. Las unidades de calificación son equivalentes en todos los puntos de la escala. Una escala de intervalos implica, primero, clasificación, magnitud y unidades de tamaños iguales. A diferencia de la anterior de la escala ordinal, en donde no había tamaños iguales, no se sabía la diferencia, aquí sí, las escalas deben de ser exactamente iguales. Se pueden hacer operaciones aritméticas. Aquí sí entramos en el ramo de ya podemos sumar, dividir, etcétera. Cuando se le pide al sujeto que califique una situación del 0 al 10, puede tomarse como nivel de medición intervalar, siempre y cuando se incluya el 0. Aquí también en este caso existen números negativos, porque podemos hacer como la tablita de la ranita, los números positivos 1, 2 y 3, números negativos menos 1, menos 2 y menos 3, y con una mitad que se puede ser en este caso el 0. Con número 5 también implica comparación de intervalos, es decir, no existe el 0 absoluto. ¿Por qué se dice que no existe el 0 absoluto? Bueno, en primer lugar, porque es una escala arbitraria completamente. Nosotros la diseñamos. Puede ser de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, diferentes escalas, de acuerdo a cómo nosotros podamos o queramos realizarlas. Los ejemplos típicos es la temperatura, los atributos psicológicos o el coeficiente intelectual, el nivel de autoestima, las pruebas de conocimientos, el promedio de calificaciones en nuestras escuelas es precisamente una escala de intervalo. Va del 5, que es lo mínimo, que es la parte de donde repruebas, y del 6, que es lo mínimo para ser aceptado, hasta el 10, que es la excelencia en este caso. También tenemos las actitudes hacia las marcas, etcétera. La medición estadística permitida para la escala de intervalo es la media aritmética o promedio, o la media, como la conocemos más comúnmente. Y también tiene la misma propiedad, ya que ingresa a esta media aritmética, pero también acumula la mediana y la moda de la escala ordinal y de la escala nominal. ¿Por qué decimos en este caso que este es un ejemplo típico de por qué la escala de intervalo no utiliza el 0 absoluto? ¿Por qué no tiene un 0 absoluto? Y hablábamos ahí precisamente de la temperatura y mínima máxima en un día. Si ustedes analizan, tenemos 3 diferentes escalas precisamente de medición para los grados. Tenemos la escala de grados Fahrenheit, que se utiliza en el sistema inglés, los grados centígrados, que se utilizan precisamente en los países occidentales como el nuestro, o en los países de habla hispana, que hay muchos países que no son de habla inglesa, y los grados Kelvin, que normalmente los utilizan en ciencia los científicos. Si observamos la escala de grados Fahrenheit, podríamos tender a decir esto, que 80 grados Fahrenheit es lo doble que 40 grados Fahrenheit, y que sería probablemente lo doble de calor, y que 120 grados Fahrenheit sería lo doble de 80. Podría ser muy, muy fácil pensar de esa manera, pero si nosotros hacemos el correlato respecto de los 40, 80 y 120 y los trasladamos precisamente a lo que son los grados centígrados, nos daríamos cuenta que a 40 grados Fahrenheit estamos a 4.4 grados centígrados, a 80 grados Fahrenheit a 26.6 y a 120 grados Fahrenheit estamos a 48.8. Obviamente pueden darse cuenta ustedes que no hay esa diferencia relativa que habíamos pensado
en relación al calor. ¿Por qué se da esto? Porque no existe un cero absoluto, obviamente, en ninguna de ellas. O sea, son arbitrarias las escalas y las medimos de manera diferente. Ustedes pueden darse cuenta que a la escala centígrada, a 0 grados centígrados, nosotros sabemos que se congela el agua. A 100 grados centígrados es cuando se evapora el agua, empieza a hervir el agua en este caso. Pero fíjense, si nosotros corremos hacia menos 1, 2, 3, hasta menos 263 grados centígrados, podríamos decir que la escala de grados Kelvin maneja ahí el famoso cero absoluto en ciencia. ¿Qué significa este cero absoluto, muchachos? Significa que la temperatura de 0 grados Kelvin, que es hasta acá abajo en el 0 grados centígrados, se denomina así cero absoluto y corresponde al punto en el que las moléculas y átomos de un sistema tienen la mínima energía térmica posible. Ningún sistema macroscópico puede tener una temperatura inferior. A la temperatura medida en Kelvin se le llama temperatura absoluta y es la escala de temperatura que se usa en ciencia, especialmente en trabajos de física o química. En ese sentido nos damos cuenta que en la Tierra no se pueden presentar más que bajo control a lo mejor de ciertos procesos como el nitrógeno, los menos 273 grados centígrados. En la naturaleza solamente se puede alcanzar a veces hasta menos 80 grados bajo cero, pero nunca alcanzar esto, ¿sí? Y por esa razón decimos que la escala de intervalo es una escala arbitraria y con cero absoluto. ¿Cuál sería una cuestión típica de la escala de intervalo en la pregunta que nos atañe? Estamos ante una escala de Likert. Más adelante explicaremos qué significa una escala de Likert. Decimos, por favor, indique cuánto le agrada a cada uno de los refrescos de la lista siguiente, colocando una marca en la posición apropiada de la escala. La parte superior nos da una escala precisamente de intervalo, en donde se utiliza en este caso dos adjetivos polares, desagrado o agrado. Me desagrada, me agrada. Y podemos hacerla crecer más, me desagrada mucho o me agrada mucho. En este caso, tendríamos que asignarle el número mayor a lo que es mejor, que en este caso es el agrado, y sería, la escala sería, leyéndola de la derecha hacia la izquierda, me agrada mucho 4, me agrada 3, me desagrada 2 y me desagrada mucho 1. Y tenemos también los mismos 6 refrescos, pero aquí solamente podemos responder a esta escala de medición con cualquiera de unas de las escalas que nos queramos. Por ejemplo, si Coca-Cola me agrada mucho, le voy a poner un tachecito acá. Si del Hour Poach me desagrada, le voy a poner uno aquí y excesivamente. Estoy obteniendo, de hecho, 6 medias aritméticas diferentes, en este caso, para cada uno de los refrescos. Y por último tenemos la escala de razón. La escala empieza a partir del cero absoluto. Aquí sí es el cero absoluto. Por lo tanto, incluye solo los números por su valor en sí, por lo que no pueden existir los números con signo negativo. A diferencia que lo que veíamos precisamente en la escala de intervalo, aquí no hay signos negativos. Por ejemplo, tenemos el peso corporal en kilogramos, la edad en años, en estatura, en centímetros, etc. El peso corporal no hay nadie que pese menos 5 kilos, medio 2, menos 50 kilos. No hay personas que tengan menos 15 años, menos 20. No hay personas tampoco que midan menos 1,50 de estatura, ¿sí? Parten de un cero y ahí hacia arriba. Y si los relacionamos precisamente con otros tipos de mediciones, por ejemplo, el peso corporal en kilogramos también lo podemos medir en libras, en el sistema inglés, y de todos modos los dos empiezan en un cero absoluto, a partir de ahí empieza, ¿sí? La edad, igual. La estatura en centímetros, podemos medirla en centímetros o también la podemos medir en el sistema inglés, que son pies y pulgadas. Y siempre van a estar, obviamente, relacionados de acuerdo al número de centímetros y a la estatura. Convencionalmente, los datos que son de nivel absoluto de razón son manejados como los datos intervalares. Es decir, de hecho, en la computadora se meten exactamente como lo mismo. Allá se llaman escalares y pertenecen los intervalos, la escala de intervalo y la escala de razón, lo mismo. Hay también comparación de magnitudes absolutas. Unidades vendidas, vendimos 10,000 productos. Número de compradores, nos compraron 10,000 compradores. La probabilidad de compra es del 50%. El peso 70 kilos. Estatura, mide unos 70, etc. La medición estadística permitida son la media geométrica y la armónica, la media armónica, y acumula también la media aritmética, la mediana y la moda. En este curso nos centraremos principalmente en las últimas tres, la media aritmética, la mediana y la moda.
Y la pregunta en escala de razón sería una pregunta ponderativa y sería la siguiente. Por favor, divida 100 puntos entre los refrescos siguientes según el grado de su preferencia por cada uno. Y tenemos aquí que la suma de la preferencia de todos ellos sería el 100%. Y le asignaremos a cada uno de esos refrescos el grado de preferencia. Si yo prefiero más del Hour Punch, le voy a dar 30%. Coca-Cola me gusta un 20%. Y así, de tal forma que el total de la suma de los 6 nos represente un porcentaje del 100%. Y bueno, solamente les presento aquí esta tablita para que ustedes se den cuenta que del lado izquierdo están las escalas nominales, ordinales de intervalo y de razón, las comparaciones básicas de cada uno. La nominal implica identidad, la ordinal orden, la de intervalo comparación de intervalos y la de razón comparación de magnitudes absolutas. Todas ellas, a medida que van creciendo, van acumulando las anteriores. Es decir, la de razón tiene comparaciones de magnitudes absolutas, pero también de intervalos de orden y de identidad. La nominal solamente de identidad, la ordinal de orden y de identidad, la de intervalo de comparaciones de intervalos, orden y de identidad. Los ejemplos típicos de mediciones ya los vimos en algunos casos. Aquí los tienen ustedes, no se los voy a mencionar porque son bastantes. Y los promedios que se obtienen con cada uno de ellos. En la nominal obtenemos la moda, que es una medida de tendencia central la más sencilla. En la ordinal, la mediana, pero también acumulamos la moda. En la intervalo tenemos la media aritmética, pero también acumulamos la mediana y la moda. Y en la de razón tenemos la media geométrica, la media armónica, pero también acumulamos la media, la mediana o la moda. Es decir, mientras más poderosa es una de las escalas de medición, acumula a todas las demás. ¿Sí? Y bueno, en ese sentido, las variables intervalares y de razón se pueden incluir en operaciones aritméticas y para efectos de análisis estadístico se consideran con las mismas propiedades y se clasifican en un rubro general llamado nivel escalar, que es lo que mencionábamos anteriormente. Las variables ordinales, por otro lado, aparentan no se pueden sumar, pero cuando se tiene una escala con reactivos calificados en un nivel ordinal, al ser sumados, el resultado de esta suma puede ser considerado como intervalar, ya que matemáticamente se comporta de tal forma. Esas son las dos excepciones precisamente a esas reglas que veíamos anteriormente en la tabla. Y bueno, ¿cuáles van a ser las actividades para ustedes como estudiantes? Me van a hacer la actividad número 3. El título de la actividad es Elaboración de un anteproyecto de investigación de mercados. Y las instrucciones, bueno, van a elaborar ustedes un anteproyecto de investigación de mercados con tema libre de elección, el que ustedes quieran, con los siguientes puntos de encuadre. El título, los antecedentes, los objetivos, la metodología, la muestra, el tiempo de entrega y el costo del estudio, que ya vimos en el módulo número 1. ¿Qué van a utilizar ustedes? Aquí tienen los recursos que van a utilizar, la computadora, la paquetería Office, el correo electrónico, la plataforma virtual Zoom. Y su forma de participación en este caso será individual. El medio de entrega será a través de mi correo electrónico, que lo tienen ustedes ahí, y la ponderación de esta actividad será el 8%. Les voy a dar un tiempo pertinente porque no es tan fácil hacer esto, y esta actividad va a representar en este caso por lo menos 3 días. ¿Sí? Porque no es tan sencillo hacerlo. Ese es un anteproyecto de investigación y estamos ante situaciones que ustedes pueden desarrollar. Pues muchas gracias por tu atención. Este es el tema que vimos actualmente. Es muy importante que ustedes entiendan que las escalas de medición son de lo más importante para elaborar un cuestionario, porque cualquiera de las preguntas que nosotros hagamos en un cuestionario siempre va a estar en este formato y en este diseño. Hay otras formas también de presentar las preguntas a través de escalas, pero estas son las más representativas. Todas las preguntas de investigación que ustedes hagan siempre van a estar en ese sentido en cualquiera de esas escalas. Y también es muy importante porque de eso depende cuánto nosotros en este sentido queremos obtener en una medición estadística. Queremos el conteo, la moda, la mediana, la media aritmética, la media geométrica o la armónica. ¿Sí? Y es muy importante que ustedes lo analicen. Les deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me despido de ustedes. Ojalá podamos realizar precisamente nuestro trabajo de manera adecuada. Muchas gracias.